Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Mara Betiol, que es presidenta de la UAR, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Mara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de la pandemia. No Decime, con respecto a la pandemia, ¿en qué caso las ART brindan cobertura a los trabajadores afectados por COVID? Actualmente a todos los trabajadores que tienen que ir a trabajar, que tienen que salir de sus casas para ir a los lugares de trabajo, hay un procedimiento específico que se generó a partir del decreto de necesidad de urgencia. Empezó con una primera cobertura para trabajadores esenciales el año pasado y después se fue extendiendo con el decreto 39 y más recientemente ahora también por 30 días para todos los trabajadores, y hay un procedimiento específico que la RT da cobertura y recupera contra un fondo fiduciario de enfermedades profesionales, porque obviamente no forma parte de la cobertura tradicional o habitual de las ART. Es una enfermedad que se agrega ahora en el marco de la pandemia, a raíz de que, bueno, por muchos sectores era solicitada esta cobertura, ¿no? Por parte de las... ¿La incidencia es importante en la siniestralidad de las ART? Sí, total, porque para tener idea, o sea, llevamos a lo largo del año ya 300.000 personas bajo cobertura COVID, y si uno tiene en cuenta en épocas normales, la cantidad de accidentes de trabajo por año son 500.000. Total. Total. Y acá tenemos 300.000 de COVID nada más. De COVID nada más. Entonces, esta semana, por ejemplo, la semana que acaba de pasar, se cubrieron 12.000 casos en la semana. Estimamos que esta que está cerrando el día de hoy, viernes, seguramente haya un valor por encima de eso. Entonces, son picos de cobertura, claro, mucho más elevados que lo que fue la primera ola, ¿no? Poco acompasado a lo que pasa en el plano nacional. Hoy por hoy aproximadamente el 10% del total país está cubierto por RT, y es importante destacar que no es solo cobertura de salud, sino de prestaciones dinerarias y en especie, ambas coberturas, con todo un procedimiento muy específico fijado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que también lo diferencia y lo hace mucho más laborioso para las ARTs, las áreas operativas y demás. Para nosotros fue todo un desafío, porque además una enfermedad completamente ajena, extraña a cualquier otro tipo de cobertura que brindan las ARTs, que era de origen más traumatológico, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia muy, muy importante. ¿Cuál es la situación actual del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales? ¿Se está agotando? La verdad que sí, estamos, si uno lo ve con un criterio de caja o de percibido, estamos muy cerca de eso, y después lo que uno ve es que ese fondo fue creado para otro tipo de circunstancias, se lo aplicó ahora a esto, y recientemente se aumentó el 0,60 por trabajador por mes, pasó a ser 40 pesos por trabajador y por mes desde el mes de abril, así que eso ayuda a refondearlo, ¿no? Pero es necesario porque esta es una cobertura que, al tener la parte dineraria y la parte en especie, obviamente es más cara que la cobertura de salud tradicional, ¿no? Decime, ¿las ART estaban preparadas desde el punto de vista de la operatoria para atender a todas estas personas en medio de una pandemia? O sea, el servicio que brindaron durante todo este periodo, ¿tiene una buena eficiencia? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, han estado más que a la altura. O sea, el sistema RT, si hay una característica que es muy inherente al sistema de riesgos de trabajo, es la flexibilidad, y la verdad es que siempre fue un sistema con mucha tecnología, más allá de que trabajamos con y para las personas, hay un costado humano muy importante. Esto permitió que de alguna manera todas las compañías se reacomodaran en muy breve plazo, porque es importante lo que señalás en el sentido de que en el caso de RT no solo hubo que adecuar la operación que venían haciendo a los tiempos de pandemia, sino que además se incorporó una cobertura nueva. Entonces, claro, fue un doble desafío, digamos, no solo trabajar en pandemia, sino además con una cobertura adicional muy desconocida para todos y muy diferente de lo traumatológico, que es lo que cubren las ARTs. Así que
fue un enorme desafío, las compañías estuvieron más que a la altura, o sea, termina de consolidar este aspiracional que es RT, ¿no? Que muchos trabajadores que no tienen hoy la cobertura RT solicitan tenerla y por eso estamos también brindando esta cobertura de COVID. Un tema que siempre es medular es la litigiosidad. ¿Qué evolución mostró la litigiosidad durante la pandemia? La verdad es que estuvo contenida en la medida que los juzgados estaban cerrados y empezó a crecer con la apertura de los juzgados en enero, febrero, marzo. Este mes de marzo tuvimos un 25% adicional a lo que fue el año pasado. Abril también, consolidan cifras muy importantes. Ya estamos en cifras de los valores de 2018, ¿no? Así que esa es una señal de alerta, son 7.000 juicios por mes. Y las dos provincias liderando esto es Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Santa Fe adhirió, ya desde mayo está en vigencia esa adhesión, registró picos varias veces, cada vez que se anunciaba una adhesión, pico de litigiosidad, no fue la excepción este año también. Y es una provincia que hoy concentra el 35% de los juicios. Así que ahí nuestro pedido con esto, no hay otra manera de que se constituyan los cuerpos médicos forenses, que la Corte Suprema de la Nación, para lo que es CABA, y cada una de las cortes provinciales terminen de constituir lo que está previsto en la ley. Es la forma de resolver este problema que ahora suma COVID, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante validar las reglas de decisión puestas en la ley, baremo, peritos oficiales, el hecho de que se transite, ¿no?, un procedimiento administrativo previo. Son todas cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema. ¿Y se está avanzando? El avance que hubo en pandemia fue el llamado de la provincia de Mendoza para constituir el cuerpo médico forense, pero lo que es una demora ya de más de 4 años, la Corte Suprema de la Nación, ¿no?, que debiera expedirse y constituirlo, tiene el presupuesto, tiene todo y es un tema muy importante para este sistema, para los trabajadores, para las empresas, es necesario, ¿no? Decime, Mara, la UAR, ¿está llevando adelante tareas de asesoramiento relacionadas con el COVID? A ver, lo que hicimos fue colaborar con las compañías en su tarea de asesoramiento a las empresas. Se elaboró muchísimo material para ayudar a los protocolos, sobre todo al inicio, lo que fue la primera ola, para cada una de las actividades económicas, de manera tal que sea más fácil para las empresas disponer de protocolos. Hoy básicamente todo el sector empresario trabaja con protocolos, el problema no está en los trabajos, ¿no?, sino en las otras cuestiones más de índole social. Así que pensamos que en eso lo que se intentó, o sea, las RTs en conjunto a lo largo del año hicieron 19 millones de actividades en materia de prevención, entre capacitación, seminarios, asesoramiento, material. Claro. La verdad que fue muy intenso. Las áreas de prevención de las RTs trabajaron muchísimo, las áreas de siniestros también. Solo el hecho de considerar estas cifras de casi, ¿no?, un 60% adicional de siniestralidad bancado con una determinada estructura y la satisfacción muy alta, ¿no? Entonces, la verdad es que es importante y nuevamente el sector ha estado a la altura de esta cobertura. Muy bien. Al hacer un balance de los 14 meses que llevamos de pandemia, ¿en qué temas avanzó y cuáles siguen pendientes de resolución? A ver, hay una cuestión que es una gran incógnita, que es cuándo termina esta pandemia, porque para RT no es un tema marginal, como decimos, claro, al estar como parte de la cobertura, no sabemos dónde termina, hoy tenemos una foto, pero es una película que continúa rodándose, así que eso para nosotros es una gran incógnita en cuanto a financiamiento, cuándo terminan los casos y demás. Y en el caso de RT tenemos como desafío importante todo lo que es el procedimiento ante comisiones médicas, que se está trabajando con la super de riesgos, porque bueno, también se acumularon muchos casos y lo que me parece que sí es un tema también muy preocupante es la litigiosidad contenida, es decir, los juicios que no fueron notificados el año pasado seguramente, como hemos visto ahora en marzo y en abril, comienzan a ser notificados, ¿no? Entonces es clave para nosotros lo del cuerpo médico forense. Y como positivo destaco, digamos, la labor de todo lo que es el sector de RT. La verdad que todas las áreas han estado trabajando a destajo, lo mismo que los distintos profesionales, y también la labor de ambas superintendencias y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo acompañando en todo lo que fue posible, ¿no? Así que, bueno, seguimos trabajando y cumpliendo con
con las obligaciones que tenemos y tratamos siempre de que la calidad sea la mejor posible. Muy bien, Mara, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a ver en este bloque un reciente fallo de un tribunal de Mar del Plata con foco en el contrato de seguros. Y estamos con Alberto Alvarelos, abogado especialista en seguros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería que nos hablaras de este fallo. Sí, es un fallo de fecha relativamente reciente, marzo de este año, dictado por la Sala 3 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Un caso Jáuregui contra BHN Vida, Sociedad Anónima. Este señor Jáuregui dijo en su demanda que había contratado telefónicamente, allá por el año 2013-2014, un seguro que lo amparaba, según le dijeron, contra muerte e incapacidad laboral. Y en ese contexto él sufre una afección cardíaca, una patología muy severa que lo inhabilita, lo incapacita totalmente para el trabajo. Entonces, cuando le dan el diagnóstico, esto sí fue en el año 2014, hace la denuncia telefónica a la compañía de seguros y la compañía, pasado el plazo de 30 días, que después vamos a ver, que fija la ley de seguros, le dice que no hay cobertura porque no había sido un accidente. Es decir, ahí se entera, no había recibido información suficiente, o por lo menos la compañía no lo pudo probar en el juicio, que el seguro contratado era solo para el caso de que la muerte o la incapacidad total para el trabajo derivara de un accidente. En este caso, que ha sido una enfermedad, y por lo tanto la compañía rechazó la cobertura. Este hombre inicia el juicio y en primera instancia le dan la razón al asegurador porque dicen que era un riesgo no cubierto, y la Cámara, en los términos que lo vamos a ver ahora brevemente, revoca esa sentencia y condena a pagar la indemnización requerida con algunos aditamentos, que también vamos a ver. Alberto, del fallo surgen varios puntos relacionados con el contrato de seguro. Sí, es interesante por eso el fallo. Por ejemplo, se hace hincapié en la información. ¿Qué nos podés decir al respecto? Claro, aclaremos que el fallo da una gran preeminencia, o da preeminencia sobre la ley de seguros a la ley de defensa del consumidor. Yo no estoy de acuerdo en general con esa posición doctrinaria, digamos, pero sí es cierto que la ley de defensa del consumidor, sin sostener esto que esté por encima o por debajo de la ley de seguros, vino a traer algunos elementos que son importantes y son aplicables al derecho de seguro. Uno es el deber de información que tiene el proveedor de un servicio o un bien al consumidor, que además la ley de consumidor es previa a la reforma del 1994, la reforma constitucional. La Constitución, en el artículo 42, cuando habla del consumidor, dice que tiene derecho a una información veraz. En este caso, este hombre aparentemente, el señor Jáuregui, aparentemente no recibió información que era muy importante, porque era
la delimitación del riesgo. El riesgo es uno de los elementos fundamentales del contrato de seguro. ¿Por qué es importante? Porque es el que marca la obligación del asegurador. Le dice al asegurado en qué contexto, cuáles son los límites o las pautas en base a las cuales va a percibir la indemnización prometida. El riesgo, a su vez, tiene exclusiones, que hay no solo en este fallo, sino la jurisprudencia viene diciendo que las exclusiones deben ser claramente explicadas al asegurado. Esta fue una contratación telefónica, ¿no es cierto?, con las limitaciones que tiene una contratación telefónica. Tal vez si hubiera habido un productor de seguros en el medio, ¿no?, la información hubiera llegado de alguna otra forma al asegurado. En consecuencia, el primer punto a destacar de este fallo es ese. No hubo o no se probó, por lo menos, una información. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay jurisprudencia que dice que la mera presencia en las cláusulas de las exclusiones de cobertura no es suficiente cuando la exclusión tiene una importancia fundamental que puede significar la no cobertura. Entonces, la compañía no acreditó eso, el riesgo no fue debidamente explicado y en consecuencia, ya por ese motivo, el contrato o el obrar del asegurador fue descalificado por la Cámara. Otro tema importante es el tema de que la compañía no se expidió en el plazo que tiene el asegurador para expedirse una vez recibida la denuncia del seguro. La ley de seguros dice, en el artículo 56, que el asegurador tiene 30 días desde recibida la información para expedirse sobre el derecho, para pronunciarse sobre el derecho del asegurado. Acá pasaron más de los 30 días. Y la compañía tenía el derecho, porque no basta que haya solamente una exclusión. Y eso no libera al asegurador de hacer la comunicación correspondiente. En consecuencia, ese silencio también configuró que se tuviera por aprobado el siniestro. ¿Qué nos podés decir del pronunciamiento del asegurador? Bueno, justamente eso, que en este caso no hubo. Y entonces, por ese motivo quedó reconocida, digamos, la cobertura que estaba reclamando. Alberto, ¿es común que en casos como este se imponga una condena por daño moral? En los casos de incumplimiento contractual no hay, en general no hay cobertura por daño moral. Sin embargo, en este caso sí se hizo lugar porque el hecho, digamos, daba pautas como para imponer una condena por daño moral, consideró el tribunal. Digamos que el daño moral es una indemnización que se da cuando una persona ha sufrido no daños físicos, sino daños en el ámbito de su sentimiento, ¿no es cierto? Y en este caso se entendió que el hecho de este hombre haber estado con una enfermedad grave, la negativa del asegurador, la necesidad de interponer un largo camino, pensemos que él hizo denuncia en el 2014 y la sentencia recibida en el 2021, ameritaba una indemnización por daño moral. Y en consecuencia, apartándose la Cámara, que lo dice, del principio general que en materia contractual no hay indemnización por daño moral, le concede una indemnización por ese motivo. Ajá. Brevemente, porque se nos acabó el tiempo, ¿también se impuso una condena por daño punitivo? Sí, se impuso una condena por daño punitivo por entender que era procedente esta indemnización civil, esta multa, esta sanción civil, que es el daño punitivo, del que hablamos hace un par de programas, por entender que esa omisión grave de la compañía en dar información suficiente al asegurado, o por lo menos no haberlo demostrado en el juicio, daba lugar a la aplicación de esta sanción. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias. Vamos al corte. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.
Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Seguimos en Todo Riesgo. Vamos a hablar sobre cuáles son las cifras, Horacio, del saldo comercial al 30 de abril. Bueno, estamos siguiendo detenidamente el tema del sector externo porque es vital. Sin un arreglo del sector externo no hay ninguna solución para la economía argentina, ¿no es cierto? Sí. Más allá de la gravedad, que bueno, las cifras lo confirman, de otros problemas como el problema inflacionario. Bueno, hemos visto que la posibilidad, como introducción al tema, que la posibilidad de un acuerdo con el Club de París, siempre que haya un aval del Fondo Monetario, permitiría la refinanciación de este pago. Así que eso generó un alivio en el mercado, ciertas tensiones. Ahora, en gran medida eso se vio relativizado. Bueno, pero en principio esa negociación camina. Ahora, el saldo del comercio exterior de abril es interesante. En principio, el volumen del comercio exterior es muy importante. Aumentó un 50%, o sea que refleja que la actividad económica y la actividad comercial han crecido significativamente respecto a abril del año pasado. Estamos hablando de mes contra mes, ¿no es cierto? El saldo del balanza comercial fue de 1.470 millones, semejante al de el mismo mes del año pasado. Pero bueno, estamos viendo que el año pasado, justamente por la recesión y por la herencia, hubo un buen saldo del balanza comercial. Se nota que si podemos mantener ese saldo, cosa que parecía ser difícil por la evolución de los últimos meses del año pasado, bueno, van a quedar 12.000 millones de pesos, que eso es suficiente. ¿De dólares? De dólares, sí. Que es suficiente para equilibrar la cuenta corriente del balance de pagos para hacer frente a los servicios. O sea, si mantenemos ese resultado con una adecuada refinanciación de la deuda, el sector externo estaría aliviado. En 4 meses todavía, en 4 meses el saldo es inferior al del año pasado. En el año pasado fue de 4.900 millones de dólares y este año de 4.000 millones de dólares. Es una diferencia significativa, pero bueno, hay expectativas de que las exportaciones de mayo, junio, claro, asociadas a la suba del precio de la soja, ofrezcan la posibilidad de recuperar lo perdido, claro. En ese sentido puede advertirse que las exportaciones anduvieron bien porque las manufacturas de origen agropecuario aumentaron un 80%. Pero claro, frente al aumento del precio de la soja, el valor de esas exportaciones, el monto de esas exportaciones representó solo el 20% del total de nuestras exportaciones. O sea, se produjo una primarización de exportaciones, claro, por el aumento del precio de la soja. Muy bien. Y los granos, ¿no? Bueno, yendo al mercado de seguros, podemos decir que la Superintendencia dictó una resolución, la 421, por la cual dispuso un nuevo cálculo para el IBNR de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Esta es una reserva que se hace para los siniestros que ocurrieron y que todavía no fueron denunciados a las aseguradoras.
Con este nuevo cálculo se toma el 12% de las primas de los últimos 4 trimestres, esto con valores actualizados de las primas, y entonces ese es el pasivo por IBNR que se tiene que constituir. Anteriormente había criterios distintos, depende qué aseguradora, entonces esto unificó el sistema. Como consecuencia de este nuevo cálculo puede ser que algunas empresas constituyan un pasivo menor que el que hacían antes o un pasivo mayor. Los que constituyen un pasivo menor, la diferencia no la pueden distribuir como si fueran utilidades, sino que tienen que dejar el pasivo que estaba. Y aquellos que constituyen un pasivo mayor por el nuevo cálculo, en la comparación con el cálculo anterior, para que no tenga un efecto violento en los balances, en las relaciones técnicas, capitales, etc., la superintendencia le da la posibilidad de amortizar esa diferencia en 4 trimestres o en 8 trimestres. Entonces, si es en 4 trimestres, es a 1/4 por trimestre o en 8 trimestres. Esto va a regir con los balances que cerraron al 30 de junio, que van a cerrar al 30 de junio del año 2021. Quiere decir que se van a tomar todos los trimestres del ejercicio que cierra al 30 de junio del 2021. Sobre esas primas se aplicará el 12%. Es una cifra muy importante y que hace a las relaciones técnicas, fundamentalmente capitales mínimos. Por eso es que la superintendencia da esa posibilidad de que esto se pueda amortizar en 4 o en 8 trimestres. Estamos hablando de un ramo riesgo del trabajo importante que además ha sido, bueno, lo dijo Mara Betiol hoy, muy castigado este año por la siniestralidad relacionada con el COVID. O sea, esto busca mantener la solidez patrimonial, por un lado, de las aseguradoras de riesgo del trabajo y a su vez flexibiliza el cumplimiento para que como consecuencia de una norma técnica no se encuentren las aseguradoras en un problema serio. O sea que hay un equilibrio entre lo que demanda la superintendencia en cuanto a solvencia y el cumplimiento de los riesgos de trabajo. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.